En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones mis hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Abba Padre Internacional. Una nueva semana que nos regala y nos permite el Señor para llegar a cada uno de sus hogares. Les invito a que se suscriban a este canal de YouTube también y también que sigan compartiendo este contenido a través de todas las personas que ustedes quieren. Recuerden estos canales donde también sale el programa, también salimos por radio, aparte de la televisión, así que estamos muy contentos de llegar a cada uno de ustedes. Queremos invocar la presencia del Espíritu Santo junto a cada uno de ustedes, así que te invito a que te pongan en actitud de oración y le digas al Padre de la gloria, al Padre bueno, al Padre Santo, junto conmigo: Padre, envíanos el don de tu Espíritu, que llene nuestra mente, que llene nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, empápanos de ti, envuélvenos, guíanos Espíritu Santo, ilumínanos Señor, transforma nuestras vidas, llénanos más de tu presencia Señor. Te necesitamos y te anhelamos Espíritu Santo. Ven a nosotros, Santo Espíritu de Dios, bendito sea tu nombre, bendito tú eres por siempre. A ti la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos, Señor. Grande, poderoso, maravilloso eres, Señor. Bendito seas por siempre. Grande es tu presencia en medio de nosotros. Y por eso te lo agradecemos, Señor. Te agradecemos que estés acá en nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Señor. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa y se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy es debido a que hoy se celebra el martirio de San Juan el Bautista. Por eso es que se utiliza esta lectura que rompe con la continuación de la lectura de este tiempo ordinario en el que nos encontramos. Hay algunas personas que hacen una interpretación de esta lectura
o la usan como trampolín para prohibir varias cosas. Por lo menos prohíben, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños. Por ejemplo, argumentos que utilizan los testigos de Jehová, utilizan esta cita para hablar más de la celebración del cumpleaños, de que no está bien que se celebre el cumpleaños, porque mira cómo en un cumpleaños pues mataron al mayor de los hijos de los hombres, dicho por Jesús, o al último profeta. Y entonces utilizan esta cita bíblica para apoyar eso, el que no se celebre cumpleaños. También lo utilizan algunas personas para hablar mal de bailar, por el hecho de que la hija de Herodías pues bailó, y gracias a ese baile fue que vino todo el tema. Ahora, eso es sacar de contexto una narración, es utilizar muy al descuido un texto que no tendría nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Porque los actos son personales de cada persona, no daña la circunstancia en la que está haciendo la persona misma, que es la que está mal, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Miren, esto que hace Herodes de jurar para decir, hablar de lo agraciado que estaba con ese baile, él no estaba obligado a ese juramento, porque ningún juramento te puede obligar en pecado, o sea, tú cometer un pecado, como es el caso de matar a alguien. Entonces un juramento ahí cae de por suyo, no estás tampoco comprometido con Dios a nada, porque Dios no te va a pedir que tú hagas algo en contra de sus propios mandamientos, ¿de acuerdo? Pero alguno dirá, bueno, pero se lo pidió a Abraham, es hijo de la promesa. Sí, pero como ustedes vieron, él no permitió que él lo matara. Era simplemente una prueba, pero Dios no iba a permitir eso. Dios no hace eso, no te pide matar a alguien, y más a un ser querido. Entonces aquí en este caso concreto, este juramento no lo convidaba realmente a él a hacer eso. Él podía haber simplemente dicho no, en este caso no puedo faltar a un mandamiento mayor como es el no matarás, y esta persona que es justa, que es santa, no se merece eso. Eso por un lado, pero a él le venció más el respeto humano, el qué dirán los convidados, porque ya yo juré. Él se dejó llevar de ese aprieto, de haberse puesto como alguien que ofrecía y no cumplir. También ese fue su problema. Hay dentro de la iglesia también personas que a veces el respeto humano le gana, muchas veces, quizás no para las cosas buenas, también es para las cosas malas, en las dos vertientes. Personas que, por ejemplo, cosas concretas, están en una plaza, van a comer, y el respeto humano alrededor le impide a ellos persignarse para comer, para bendecir los alimentos. Le da vergüenza, le gana el respeto humano, les gana el respeto humano quizás persignarse en un autobús, en el metro. Eso es respeto humano por los demás, no dar cabida a mi fe. La fe de nosotros, aunque es interna, aunque es interior, pero nosotros también debemos ser diáfanos. Lo que yo soy lo expreso, y si yo soy católico, pues yo lo expreso presignándome. Eso es normal de mi fe. Yo no tengo por qué avergonzarme ni por qué tener miedo de los hombres con eso. Entonces esto es una parte en la cual Herodes falló acá. La otra parte, lo de la danza, la danza no es mala, de suyo hay danza davídica dentro de la iglesia, una danza con la cual se le da adoración a Dios. También hay muchísimo tipo de danza, hay una danza, por ejemplo, no me acuerdo si es Zaragoza, en España,
o Sevilla, no me acuerdo, son unos niños que danzan delante del Santísimo, es una tradición muy antigua. Y también el mismo ballet, que es un arte, es parte del folclore, patrimonio de la humanidad. Entonces yo no debo utilizar, porque esta persona a través de su danza consiguió la muerte de Juan el Bautista, para yo condenar todo tipo de baile y danza. No debo hacer. Ahora bien, hay bailes que son obscenos, hay bailes que sí son pecaminosos, que no vayan en caso de decir que sí está mal, pues, porque de suyo, su manera, ya de la que está envuelta, y lo que se hace en ese baile, pues sí, es pecaminoso. Por otro lado, también vemos cómo termina la vida de un cristiano, de un siervo de Dios. Termina de una manera trágica. Una persona que simplemente hizo el bien, cumplió su deber, anunciar a aquel que tenía que venir y eclipsarse para que él subiera, para que él se engrandeciera. Y San Juan Bautista es el mejor ejemplo de lo que tiene que ser un servidor. Siempre opacarse, siempre dejar que sea Cristo quien brille, que sea Cristo quien sea conocido, alabado, reverenciado, y no que las personas vengan al servidor, busquen al servidor, sino que vean a Cristo y busquen a Cristo a través del servidor. Y morir como Cristo. Cristo entregó su vida, así como también el profeta Juan el Bautista entregó su vida por lo que él creía, en lo que él sabía que era su verdad. Cristo de Nazaret era el Mesías enviado por Dios, y dio testimonio de esto hasta el final. Así tú y yo también tenemos que dar testimonio de Jesús hasta el final. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre, con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Bendecimos el nombre del Señor en este nuevo día, en este inicio de semana, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Abba Padre es el programa que nos conecta, que nos ayuda a escuchar la voz del Padre. En este día, por la misericordia de Dios, el Señor ha puesto en mi corazón el tema: el Padre nos prepara para vencer. Dile a la persona que está a tu lado esta palabra: el Padre nos prepara para vencer. Vamos a iniciar este tema escuchando la palabra de Dios, citando el libro del Éxodo, capítulo 13, en los versículos del 17 al 22. Escuchamos. Cuando Faraón dejó salir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto. Pues dijo Dios: no seas que al verse atacado se arrepienta el pueblo de Israel y se vuelva a Egipto. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Sur. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo
los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas diciendo: ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Partiendo de Suco, y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego durante la noche. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y vemos en todo este pasaje bíblico una expresión de todo lo ocurrido con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en manos de los egipcios. Y cómo el Señor hoy nos va a decir a nosotros de una manera específica: el Padre nos prepara para vencer. Y durante la historia de salvación manifestada en el pueblo de Israel, Moisés, siendo el siervo elegido por Dios para llevar esta gran travesía de salvación, de exhibición del poder de un Dios único y verdadero, Moisés escucha la voz de Dios. Y Moisés se pone en marcha con todo aquel pueblo, un pueblo innumerable. Y este pueblo, hermano, Dios elige por el pueblo y les indica el camino que han de tomar. Aquí vemos una comparación de que es el mismo Dios, el Padre, quien le muestra a Moisés el camino que deben tomar. Sin embargo, haciendo un paréntesis para hacer una aclaración con este punto, de que Dios indique el camino, el mismo Moisés nos enseña, citando el libro del Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 15 y 16. Dios nos muestra dos caminos: el camino del bien, el camino del mal. Escoge tú pues para que vivas tú y tu descendencia. Pero vemos en este episodio específico de este contexto donde se nos narra este texto, que Dios muestra al pueblo de Israel el camino que deben tomar. Pues Yahvé, siendo Dios, conoce y ya sabía que ese era el camino correcto para educar a su pueblo, que ese era el camino perfecto que él tenía determinado para que sus hijos caminaran y fueran testigos y continuaran viendo con sus ojos y creyendo en sus corazones que Yahvé Dios es el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, y lo que este Padre promete lo cumple, bendito sea su nombre. Y como el mismo Dios le dice a Moisés: quiero que caminen por este camino, no sea que al verse atacado mi pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Era necesario que el pueblo de Israel caminara por aquel camino del desierto. Es cierto que había un camino más corto, un camino con menos peligro, un camino menos expuesto a que aquel pueblo innumerable se viera obligado a pasar tantas dificultades. Sin embargo, esa no fue la decisión del Padre. El Padre nos prepara para vencer, es porque es un Padre único, todopoderoso, y ya sabía el camino correcto en el cual Él iba a colocar a su pueblo. Dios eligió el camino del desierto. La palabra desierto, que representa dificultad, sequía, situaciones difíciles. El desierto representa muchos peligros que muchos de nosotros desconocemos, específicamente el pueblo de Israel, que ya viene marcado en su espalda con todos los latigazos que sus opresores yacían sobre ello. Israel, que duró 400 años siendo esclavizado por los egipcios. Sin embargo, el Padre elige el camino en el cual va a colocar a su pueblo. Y allí podemos ver, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios, que a través de aquella elección salvífica deposita a su pueblo en el camino correcto. Israel es depositado en el desierto, porque a través de su vivencia en el desierto, hermano, escucha, en el nombre de Jesús,
Era necesario que el pueblo de Israel pasara todas aquellas vivencias. Era necesario que el pueblo de Israel fuera llevado al desierto, porque a través del desierto iban a conocer, iban a vivir una manifestación gloriosa del poder del Dios único y verdadero, que es el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Y aquí también el pueblo de Dios se quedó atónito, tenía miedo, porque muchos del pueblo eran entendidos y tenían en conocimiento que había otro camino de menos peligro, que estaba el camino más corto. Y entre ellos aconteció lo que es la murmuración, la crítica. Y muchos cuestionaron a Dios y cuestionaron a Moisés. ¿Por qué Dios nos permite caminar por este camino? Porque si ellos se iban por el camino corto, por el camino más seguro, no iban a crecer. Muchos israelitas creían que con todas sus cosas que traían desde Egipto, sus armas, sus pertenencias, su ganado, ellos entendían que eso era suficiente y que sus ornamentos humanos eran necesarios para vencer los obstáculos que podían venir durante su caminar, durante aquella travesía. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel caminara por el camino del desierto y fueran testigos de que Yahvé Dios iba a caminar con ellos. Y esta confirmación, hermanos, se nos revela a través de este libro del Éxodo, que durante el día la columna de nube caminaba con ellos, la presencia de Dios. La columna de nube representa el poder magnífico de un Dios único y verdadero, que durante el día la columna de nube enfrentaba por ello los peligros. Y la columna de nube era un símbolo de confianza, era un símbolo de que la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel. Y durante el día nos dice que la lumbrera, la columna de fuego, una expresión magnífica del poder de nuestro Dios. Era necesario, hermano, que para nosotros entender que Dios nos está preparando para algo mejor, nos está preparando para ser buenos guerreros, para combatir el buen combate, como dice San Pablo. Tenemos que traspasar toda una vida de desierto. Tenemos que vivenciar diferentes situaciones en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser valientes. En ningún momento la palabra de Dios nos enseña que el ser cristiano, que acoger la fe verdadera, que vivir las enseñanzas y los mandatos de nuestro Dios iba a ser fácil. Pero el Señor sí nos promete, hermanos y hermanas, que obedeciendo a su palabra, que escuchando sus mandatos, Él permanecería fiel con nosotros. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través de las redes sociales, a través de esta sierva que en su nombre habla a toda la comunidad que está conectada con Abba Padre en el nombre de Jesús. Dios está preparando a un hombre y una mujer para que pueda vencer los obstáculos que puedan venir en tu vida, hermano. Te tienes que sacudir en el nombre de Jesús. Y este es el día en el cual Dios te está preparando a que tú te levantes de ese desierto en el cual fuiste depositado. El desierto en este momento, situándolo a tu vida, a lo que tú estás viviendo, puede ser una enfermedad. Para el pueblo de Israel el desierto representó enfrentar muchos enemigos, pasar hambre, pasar sed, momentos de dificultad. Pero te recuerdo, hermano, que durante el día la columna de nube les acompañaba y durante la noche la lumbrera, la columna de fuego, representando al Espíritu de Yahvé caminando con el pueblo elegido. Y ese mismo Dios que se exhibió con proezas, con tantas maravillas para con su pueblo elegido, hoy Dios nos recuerda que Él es un Dios de pacto, que Él es un Dios de amor. Y nos está invitando a que caminemos en todas estas realidades que estamos viviendo en el día de hoy. Esta pandemia, este coronavirus que ha acorralado a la humanidad, la nueva orden mundial, los falsos profetas, las malas enseñanzas, el mal uso de las redes sociales que transmiten el pecado, culturas de muerte para confundir y distraer a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Tenemos que estar alerta, atentos a este desierto que se ha convertido en nuevo orden mundial.
que se ha convertido las redes sociales, las malas enseñanzas, hermanos. Tenemos que esforzarnos y prepararnos para anunciar que nuestro Dios es un Dios que está vivo y guía a su pueblo por un camino de desierto, pero para enseñarnos la verdad y el camino correcto, para enseñarnos estrategias para vencer el mal en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Dios nos enseña cuáles son las estrategias específicas para vencer los obstáculos durante nuestro caminar en el desierto. Y para ello te invito a continuar en la Biblia, ya sea en físico o que la tengas en tu dispositivo. Vamos a leer, continuar con el libro del Éxodo. Ahora vamos a pasar al capítulo 17, en los versículos del 8 al 16. Vamos a resumir este texto, pero vamos a ver qué nos enseña nuestro Padre, cómo nos prepara para vencer y nos da las estrategias para nosotros ser victoriosos en este proceso que se ha convertido en nuestra vida. Y nos dice la palabra de Dios. Y durante todo el proceso en el desierto, dice, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir a Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron en la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía el pueblo de Israel. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, Amalec ganaba la batalla. Se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo a Moisés. Moisés se sentó sobre ella mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos uno al lado del otro, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es la estrategia que nuestro Padre nos está enseñando para que tú y yo aprendamos a vencer? Número 1, hay una realidad. El Señor nos hace consciente de que estamos en un desierto. Nos hace consciente de que tenemos enemigos, de que habrán persecuciones, que seremos atacados hasta por miembros de nuestra propia familia, que muchos se pondrán en nuestra contra. El Señor nos advierte que por obedecer su palabra, por caminar en el camino en el cual Él nos deposita y nos indica continuar avanzando, esa obediencia, esa actitud, porque eso fue lo que aconteció con Moisés y con aquellos que seguían la voz de Moisés en representación de su Dios. Es que cuando tenemos una actitud correcta y obedecemos a Dios, muchos males y persecuciones vendrán sobre nosotros. Pero escucha, hermano, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la gracia? La estrategia que nos da la victoria. Moisés ordenó a Josué, elige a los mejores soldados. Haz una elección y vayan a combatir contra Amalec. Bendito es el nombre de Dios. Tú te tienes que armar, hermano. Tú tienes que prepararte. Haz una elección en tu casa. Observa en tu familia cuáles son los que están identificados con el Señor. Puedes tener 3, 2 hijos, pero 1 o 2 de ellos son temerosos de Dios, tu esposo, tu esposa, miembros en tu casa. Es el momento de observar con nuestros ojos espirituales y obedecer este mandato de Yahvé, nuestro Dios, Yahvé de los ejércitos. El Dios que combate el buen combate. El Dios que le dijo a Moisés, vas a luchar contra Amalec y vas a vencer a tu enemigo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Hoy el Señor nos recuerda que si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, tú vas a vencer a Amalec. Yo voy a vencer a Amalec en el nombre del Señor, bendito sea. Y es por ello que no nos podemos quedar indiferentes. Ya dejemos de mirar a nuestros próximos, las personas que están con nosotros, que son unas personas que no nos van a ayudar. Necesitamos de personas que estén con nosotros. Si tú estás solo viviendo este proceso,
te recuerdo y te invito en el nombre de Jesús a que juntos, a las personas que están contigo, junto a tu comunidad cristiana, juntos a los miembros de tu grupo de oración, vamos a identificarnos, vamos a unirnos y vamos juntos a levantar nuestras manos. Vamos a orar en el nombre del Señor, porque nos revela este pasaje bíblico que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, ganaba el pueblo de Israel. Era evidente la victoria que Josué y los elegidos que combatían contra Amalek y su ejército, prevalecía Amalek. Pero también nos enseña que mientras Moisés bajaba sus manos, sus fuerzas humanas se agotaban, los israelitas perdían la batalla. Pero también hay una manifestación y una revelación de todo este episodio, hermano. Moisés no estaba solo. Su hermano Aarón y su hermano Hur, hermano de la congregación, estaban unidos con él. Y Moisés, ahí con la fuerza de Aarón, con la fuerza de Hur, guiados por el Espíritu de Yahvé, sus manos fueron puestas en alto. Y la estrategia de ser guiados por el Espíritu Santo, Aarón coloca la piedra, sienta a Moisés y levantan sus brazos en el nombre del Señor. Y los israelitas fueron victoriosos. Los israelitas vencieron. Y quiero dar esta palabra en el nombre del Señor. Moisés, guiado por las palabras de Yahvé, dijo a los israelitas: la bandera de Yahvé en las manos de su siervo. Yahvé está en guerra contra Amalek. De generación en generación, bendito es el Señor. Y esta palabra es para ti. Toma tus manos, toma tu callado, no sé, hermano, cierra tu puño, apodérate, es un momento espiritual, es un acto de fe. Yo levanto mis manos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, y creyendo esta palabra, hermano, nosotros vamos a reconocer que la bandera de Yahvé, que el poder de Dios está sobre nosotros, y que todo Amalek, toda enfermedad que venga en representación de Amalek, Amalek representa al enemigo, los obstáculos, las dificultades, las enfermedades, tus carencias económicas, esas personas que han muerto a causa del COVID, todo lo que quiera destruir. Pero Yahvé de los ejércitos nos promete que de generación en generación Él va a pelear contra Amalek y Él vencerá a Amalek, bendito es el Señor. Y esta palabra se cumple en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Cristo Jesús, que va a la cruz del Calvario. Toda su pasión, toda su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección nos dan la apertura, la buena noticia, que los velos son rasgados y el pueblo de Dios se levanta. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea, Señor, todo honor, toda gloria, toda la honra. Llénanos de tu fuerza, Jesús de Nazaret. Queremos, Señor, combatir el buen combate. Mira nuestras debilidades, Señor. Tú conoces el desierto de la vida de cada hermano que está conectado con Abba Padre. Tú conoces, Señor, las dificultades, las precariedades que cada hermano que está escuchando este mensaje está viviendo. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que tú fortalezca cada siervo, que tú unifique cada comunidad cristiana, que tú bendiga a cada persona, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, por las palabras que se le fueron dadas a Moisés, nosotros creemos esta buena noticia y nosotros levantamos nuestras manos. Y así como Moisés, guiado por el Espíritu Santo, ordenó a Josué: pelea contra Amalek, en el nombre de Jesús, hermano, enfrenta ese Amalek que se ha levantado en tu casa. Enfrenta esa situación de enfermedad. Enfrenta ese Amalek que te quería tener oprimido, que te quería tener en el desierto. Se aproxima una tierra prometida para ti. Ya la palabra fue dada por el Señor. Ánimo, no tengas miedo. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Durante el día se nos manifiesta con la columna de nube, y durante la noche la travesía, el gran acontecimiento, la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel. Y te recuerdo que tú y yo somos la representación de este pueblo. Damos gloria y honra al Señor por este momento.
Te invito para la próxima semana continuar con la segunda parte de este tema. El Padre nos da la victoria, el Padre nos prepara para vencer. Estas enseñanzas nos van a enseñar a nosotros a cómo continuar combatiendo no solo a Amalek, sino ese Amalek interior que está dentro de nosotros. Te invito a continuar en sintonía con Abba Padre. Bendiciones. Qué alegría, qué felicidad es que estés aquí, que hayas escuchado el llamado del Señor y que te hayas dispuesto a recibir esta palabra de vida y de salvación. Por mi parte, honrada, agradecida del Señor, porque sin duda alguna Él me recuerda lo amada que soy y lo misericordioso que Él es conmigo al poner este mensaje en estos pies de barro. Así es, soy, como dice el Evangelio, nada más que una sierva inútil. Y hoy quiero compartir contigo una palabra tomada de la carta de Pablo a los Efesios, especialmente Efesios 4 del 14 al 16, y toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: invitación al crecimiento. Así que no seamos niños caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos que son maestros en conducir al error. Por el contrario, vivamos con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. A Él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que los nutren según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo y edificándose a sí mismo en el amor. Wow, Pablo tenía una forma de escribir y una forma de hablar que yo me sitúo en el tiempo y en el lugar de la escritura y digo, adelantadísimo por milenios a su época. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y se renueva todos los días, por lo que esta enseñanza de Pablo pareciera que la escribió anoche, fresquecita. Pareciera que si tocamos el papel nos embarraremos de tinta, porque sigue siendo muy actual, muy vigente, sobre todo entre nosotros los católicos. Tenemos que profundizar las verdades de nuestra fe, porque a veces nuestro desconocimiento hace que caigamos en las manos de estos lobos disfrazados de oveja que buscan adeptos con fines muy cuestionables y que inducen a las personas al error. Pablo es muy claro, muy preciso en sus declaraciones, y nosotros los jóvenes tenemos que tener a un doble ojo en estos asuntos, porque a veces nuestra propia inexperiencia y nuestra necesidad de respuesta, nuestra curiosidad nos hace ir a fuentes que no son las más confiables, que no representan un criterio de autoridad. Por eso es bueno que siempre que tengamos dudas la consultemos con personas que luego de la oración el Señor nos haya revelado: mira, ve a este lugar o dirígete a esta persona. Sin duda alguna, el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos buscando respuestas a verdades de la fe, a verdades dogmáticas o doctrinales, si oramos con profundidad, el mismo Espíritu Santo nos guiará y el mismo Señor nos pondrá delante las personas que pueden darnos respuesta. Es muy importante
que nosotros tratemos de tener un guía espiritual, una persona que nos sirva de referente, que nos sirva de guía en el camino. Yo recomiendo, obviamente, que sea una persona, un laico, comprometido, realmente de mucha fe, pero lo preferible es que sea un sacerdote, una religiosa. En mi caso particular, el Señor, luego de muchísima búsqueda inclusive de solicitarle a sacerdotes que me sirvieran como guía por sus compromisos, por sus responsabilidades, no podían asumirlo tal vez en el momento en que yo lo pedí, pero luego en un momento de mucha necesidad el Señor me presentó a unas religiosas consagradas que me han servido de guía, que me han servido de soporte en este camino de la fe. Y digo que el Señor me las regaló porque en el momento en que las encontré, las necesitaba, pero no precisamente la estaba buscando. Y por eso es muy bueno leer la palabra y escudriñar lo que el Señor nos dice, sobre todo a través de la sabiduría inconmensurable de Pablo. El Señor nos dice así que no seamos niños caprichosos. Es muy dado en nuestra iglesia que por cualquier disgusto, que por cualquier desavenencia, que por cualquier contratiempo ya nos encaprichamos y nos sentimos, como dice una amiga que ella no es de la iglesia, pero ella dice mucho esta frase: hay personas que por cualquier quítame esta paja ya están, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. No, esa no es la manera de actuar de un cristiano maduro en la fe. No por todo nosotros podemos estar diciendo, ay, no me quieren, ay, yo no sirvo, ay, no me toman en cuenta. No, no te toman en cuenta para un servicio. A ti te gustaría cantar y te gustaría adorar, pero no te toman en cuenta porque dicen que tu voz intercede. Ora. Ay, porque yo quiero que me pongan en los grupos de oración, me pongan a hacer la alabanza o me pongan a hacer la invocación al Espíritu Santo, pero no me toman en cuenta. Llega temprano y organiza las sillas, llega temprano y limpia el salón. O sea, no importa que tu servicio se vea o no se vea, lo importante es que estés ahí, que estés creciendo, y la medida de tu crecimiento es el amor, dice Pablo. Así que no seamos niños caprichosos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Ahora hay muchísimas doctrinas, que si los racataca, que si los kikikiki, y hay personas que por un momento de debilidad y por el estar con sus pensamientos en el nadie me quiere, todos me odian, voy a comerme un gusanito, se van a otra doctrina. Tan fácil como eso. No, eso no es madurez espiritual. El dejarnos seducir por doctrinas que conducen al error, engañados por hombres astutos, porque el Señor nos dice, miren que lo mando como lobo, como ovejas en medio de lobos. Son personas astutas, son personas que conocen muchas veces las palabras con una expertise sorprendente. Usted dice, wow, no encuentro fallos en su lógica, porque son personas astutas, son personas que se han estudiado el evangelio con el fin de adoctrinar neófitos, adoctrinar nuevos creyentes y sobre todo adoctrinar a débiles. Pero las consecuencias de ellos, el Señor se encargará. Dice la palabra de Dios que más te vale atar un peñón o con lo que nosotros conocemos como un block a los pies que hacer pecar a uno de mis pequeños. Una persona que está creciendo en la fe, que no es lo suficientemente madura, cualquiera la puede arrastrar con una doctrina que conduce al error, pero la consecuencia para esa persona son letales y la misma palabra lo dice. Ahora nosotros no podemos ser caprichosos y por cualquier quítame esta paja, como dicen, movernos e irnos.
y conducir nuestra vida por el error. ¿Que vamos a pecar? Sí. Que aún habiendo dicho soy católico, haremos cosas que no son concordantes con nuestra fe, también. Pero el Señor te perdona y el Señor está dispuesto a trabajar todas esas debilidades que tú tienes. Pero el primero que tiene que estar abierto a entenderlas y a comprenderlas y a dejarla transformar por la luz de Cristo eres tú. Y no simplemente moverte a una iglesia, a un pastor, a una doctrina que se acomode a tu manera de llevar y de conducir tu vida. No, esa no es la manera de enfrentar nuestras propias debilidades. No, mira, yo tengo una debilidad que es esta. Yo me voy a mover para un sitio donde esta debilidad no se vea tan debilidad. No, eso es ser un niño caprichoso. Entonces dice, por el contrario, o sea, no se dejen mover por cualquier doctrina que conduzca al error, sino que por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, viviendo con autenticidad, de verdad, amando de verdad, amando a ese que no te toma en cuenta, amando a ese que te critica, amando con autenticidad, viviendo ese amor, como decía, creo que era la Madre Teresa de Calcuta, amando hasta que duela. Crezcamos en todo hacia la cabeza que es Cristo. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza que no te lleve a Cristo, yo cuando veo esas predicaciones, que tú eres, yo digo, espérate, cuidado. Parecen, más que evangelizadores, parecen coach motivacionales. Y no es que está mal. Sí, somos amados, somos estimados, somos valiosos, somos la niña de los ojos del Señor, pero no somos perfectos. No somos perfectos. Y la palabra no dice, en ninguna parte de la Biblia dice, sé tú. No, la medida de nuestro ser es Cristo. Sean perfectos como vuestro Padre sean perfectos. Yo menguo para que Cristo crezca. Cristo se hace fuerte en mis debilidades. O sea, el cristianismo no es una filosofía en la que el hombre se exalta y deja a un lado su debilidad y se centra solo en sus virtudes. No. Y soy, y puedo, y voy. Sí, nosotros todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. O sea, el cristiano todo lo puede, pero en Cristo o sea, el poder de yo poder está en Cristo. No sé si me doy a entender. O sea, que tu doctrina, que tu fe, que tu enseñanza se centra en Cristo. Que Cristo sea el culmen y el fin y el origen de tu doctrina. Cualquier otra cosa no es católico. No, porque los católicos tienen a fulano y tienen a María. Mentira. Cristo. Cristo. ¿Por qué reverenciamos a María? Porque es la madre del Señor. ¿Por qué decimos María es mi madre? Porque el Señor a la cruz dijo, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. O sea, en todo está Cristo como el centro del por qué creo eso. Tan sencillo como eso. Dice, y a Él se debe todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que los nutren según la actividad propia de cada miembro. O sea, y a Él se debe todo el cuerpo, o sea, a Cristo se debe todo el cuerpo.
O sea, todo el cuerpo debe responder a Cristo. Las danzarinas, los músicos, los predicadores, los intercesores, los organizadores, todos deben responder a Cristo y deben dirigirse cohesionados, unidos por medio de todos los ligamentos que nutren según la actividad de cada quien. No todos vamos a hacer lo mismo, todos tenemos tareas separadas, tareas independientes, pero al mismo tiempo interconectadas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cohesionados y unidos. Y cada uno debe ir creciendo y edificándose a sí mismo en el amor. O sea, cada uno de nosotros debemos ir creciendo, perfeccionándonos en el amor. El amor es la medida de tu crecimiento. O sea, si tú estás en la iglesia y tú dices, no, yo tengo 10 años sirviendo en este ministerio, pero tú tienes más rencor, más odio, más ira, más resentimiento que cuando comenzaste, tú en vez de ir creciendo, has ido increciendo. En vez de ir avanzando, tú has ido disminuyendo. Porque la medida que tú tienes para amar a los demás, a los que te adversan, a los que te odian, es la medida de tu madurez y de tu crecimiento espiritual. Y eso es algo que no solo está en la religión, en la cristiana, la religión católica, sino que a veces yo veo en las redes y esto que está muy de moda, otras creencias orientales, el budismo y esto. Y creo que el Buda que dice que el que te enfada te domina. Y el Señor lo dice. Claro, dice, si tú te encuentras de camino a dar tu ofrenda y te acuerdas de la ofensa que has proferido a tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. O sea, con quien tú tienes un enojo, con quien tú tienes un problema, tú te esclavizas a esa persona. Esa persona tiene el poder sobre ti. Dice la palabra de Dios que no se ponga sobre su enojo el sol. O sea, no te vayas a dormir con un enojo, no te vayas a dormir con una angustia, con un desazón, porque eso te aprisiona y mengua inclusive tu salud física y no digamos tu salud espiritual. Entonces, la medida de nuestro crecimiento y de nuestro avance es el amor. Y hay gente que dice la frase, hablando se entiende la gente. Y en estos días estaba escuchando un programa de radio mariano que se llama El Reinado de María, y ellos decían, rezando se entiende la gente. Y a veces, para tú amar a alguien, solo necesitas orar por él. Y cuando tú oras por esa persona, el Señor va limpiando todo ese resentimiento, todo ese odio, todo ese dolor que hay en tu corazón. Me alegra haber compartido contigo esta palabra. Espero que te sea de edificación, que te sea de crecimiento y sobre todo que te sea de bendición. Pero esta bendición es dada a través del amor de nuestro Señor. Que sea Dios bendiciendo tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Besos. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, con una nueva entrega más de Abba Padre Internacional. Un abrazo grande para todos ustedes y que Dios les bendiga más.